Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la encuesta y la estadística. Vamos a usar este libro que es de Cecilia Blanco, que es Encuesta y Estadística. Entonces, en primer lugar, vamos a estar hablando de el muestreo estratificado. Se trabaja con determinados grupos o subgrupos poblacionales que requieren para su abordaje de cierta precisión. En estos casos resulta conveniente considerar en cada estrato como si se tratara de una población. Entonces acá vemos un conjunto de una población que está constituida por varios estratos y cada estrato tiene sus características particulares. Entonces, la utilidad del muestreo estratificado se requiere para organizar el proceso de recolección de datos según la conveniencia del investigador. Entonces, como se puede observar en este grupo poblacional, entonces se encuentran varios estratos. Entonces tenemos vacas con vacas negras, vacas naranjas, celestes, verdes, y desde cada estrato vamos colectando una pequeña porción para que sea representativa del total. Entonces acá tenemos nosotros un ejemplo, si se quiere estudiar la manera en que los habitantes de una ciudad resignifican los contenidos mediáticos televisivos, probablemente resulte conveniente tomar en consideración los materiales de existencia de los sujetos, dividiendo a la población en estratos según las zonas o también según los barrios. Entonces, de esa manera se presentan dificultades por la gran variación que existe en los diversos sectores de una población. El procedimiento de muestreo puede variar según sean los estratos conformados. Un estrato, dos estratos, tres y cuatro estratos dentro de una población. Como dije anteriormente, para que sea representativo se tiene que tomar una porción de cada estrato para que pueda constituir la muestra finalmente. Las personas que viven en instituciones como hospitales, asilos, serán más fáciles de encuestar que aquellos que viven en casas particulares, porque muchas veces los individuos que viven en casas particulares tienen actividades diferentes, horarios laborales diferentes, y es más difícil contactar con ellos. En ocasiones se suele encuestar a todas las personas que conforman un estrato y muestrear aquellas que conforman otro. Entonces, se requiere de estimaciones eh, precisas respecto a las características de la población total y para lograr tal objetivo se tienden a conformar subpoblaciones más homogéneas a partir de una población bastante heterogénea. Entonces, acá podemos observar una población y vamos seleccionando individuos con características eh, similares o diferentes para conformar finalmente la muestra. A más homogéneo el estrato, menor es la variabilidad en las mediciones obtenidas en las unidades de análisis. Entonces, acá lo que vemos es un ejemplo que es bastante heterogéneo, conformado por triángulos, conformado por cuadrados y otras figuras dentro de esta población que está representando algunas características particulares de los individuos que conforman esa población. Entonces, esto permite obtener estimaciones precisas a partir de una pequeña muestra de cada estrato. Y la combinación ponderada de estimaciones puntuales permitirá realizar una estimación precisa de los parámetros de la población. Definición de población. Si queremos estudiar, por ejemplo, desde la teoría de la agenda, los temas sobre los cuales hablan los estudiantes de una facultad de comunicación de una determinada universidad, tendríamos que conocer a la totalidad de alumnos
de esa facultad. Entonces, supongamos que hay un total de 50 estudiantes, que hay 9 en el primer año, 10 en el segundo año, 8 en el tercer año, 11 en el cuarto y 12 en el quinto. Entonces, la identificación del marco muestral, entonces en el ejemplo anterior, el marco muestral sería todos el registro de los alumnos, entonces además el nombre de cada uno, la información complementaria referida a su trayectoria académica, condiciones sociales, condiciones económicas, entonces eso conformaría el marco muestral, o sea que el listado de todos los estudiantes de esa universidad. Entonces, de esa manera, en este muestreo, la población total se simboliza por N. Entonces, se divide en subpoblaciones y esas subpoblaciones vamos a llamarle N1, N2, NH, NK, elementos respectivamente. De modo tal que N1 más N2 más NH más NK me sea igual a N, que es la población total. Entonces, una vez especificados los estratos de la población, se va extrayendo la muestra. La selección de la muestra para cada estrato se realiza de manera independiente. Los tamaños de la muestra de los estratos se simbolizan como N1 para el primer estrato, N2 para el segundo estrato, entonces y así sucesivamente donde se van seleccionando los individuos con ciertas características, entonces para que la muestra sea representativa de la población. Por ejemplo, en el caso que venimos planteando, podemos tener interés en estudiar las diferencias entre los temas o noticias de lo que habitualmente hablan los estudiantes de los primeros 3 años y aquellos de los cuales hablan los estudiantes de los últimos años. Al agrupar a los alumnos en función de si se encuentran en los primeros años, en los primeros 3 años, o en los últimos años estamos creando dos estratos diferentes. Entonces, por ejemplo, dijimos que había 9 estudiantes en el primer año, 10 en el segundo año, 8 en el tercero, y la suma total de los estudiantes del primero, segundo y tercer año es de 27 alumnos. Es decir, el primer estrato N1 tiene un total de 27 sujetos. Por otra parte, dijimos que había 11 alumnos en el cuarto año y 12 alumnos en el quinto año. Es decir, que en total, en estos últimos 2 años, 23 alumnos. Para el segundo estrato, N2, hay 23 alumnos. O sea que del primero al tercer año hay 27 estudiantes. Eso conforma el primer estrato N1. Y después el cuarto y el quinto hay 23 estudiantes y eso conforma el segundo estrato y se denomina N2. Supongamos que el estrato N1 se decide extraer una muestra del primer estrato constituido por alumnos del primer al tercer año. Entonces, de 3 personas se extrae una muestra de 3 personas de N1 y se extrae 2 personas del estrato número 2. O sea, de 27 estudiantes se extrae 3 y de 23 se extrae 2 estudiantes. Entonces, el total de sujetos que conforman el estrato, o sea, si el total de sujetos que conforman el estrato N1 fuera 30 y el total de sujetos que conforman el estrato número 2 fuera 20 y hubiésemos extraído una muestra N1 de 3 sujetos y el siguiente estrato solamente 2 sujetos, estaríamos ante un muestreo estratificado proporcionado. ¿Por qué? Porque de 30 extraemos 3 y de 20 extraemos 2. Entonces, es proporcional al tamaño de cada estrato. Y al ser proporcional
el muestreo va a ser proporcional al tamaño de cada estrato, es un muestreo, es estratificado y es proporcional, porque de 3, de 30, 3, de 20, 2. Entonces, los elementos de la muestra de 5 sujetos, en este caso, son asignados a los estratos en proporción a la cantidad de elementos que poseen los estratos en la población. Entonces, en la notación estadística se simboliza de esta manera. NH y sobre N. Entonces, la ponderación de cada estrato. Después tenemos nosotros el muestreo no probabilístico. Las muestras no probabilísticas son aquellas en las que el investigador elige intencionalmente a las personas a las cuales va a estudiar. Entonces, algunos de los más usuales son el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio del investigador, el muestreo bola de nieve, el muestreo por cuotas. Entonces, esos son ejemplos de muestreos no probabilísticos, no probabilísticos. El muestreo por conveniencia es el muestreo donde el investigador selecciona los sujetos que son objetos de estudio según su propia conveniencia. Entonces es un muestreo no probabilístico. Por ejemplo, un comunicador social puede tener interés en conocer la opinión de las personas que se encuentran en una exposición de fotografías respecto de un programa de televisión. Un comunicador institucional puede querer conocer la opinión de un grupo de personas que se encuentran en un determinado momento en un sector de la empresa respecto de cómo entienden el clima laboral. Entonces, este tipo de muestreo se suele hacer de manera espontánea y no permite generalizar los resultados de la muestra al total de la población. Esa es una característica del muestreo no probabilístico y generalmente se utiliza en los enfoques cualitativos. Entonces, cuando los resultados observados en la muestra no se pretenden generalizar a la población. Entonces, el muestreo por juicio del investigador entonces implica la selección de sujetos o elementos de una población siguiendo un criterio específico, pautado por el propio investigador en función de sus propios intereses de investigación. O sea que antes de realizar el muestreo se fijan ciertas características o ciertas cualidades que el investigador desea analizar, ¿verdad? Entonces, en base a ese criterio, va seleccionando la muestra, ese criterio preestablecido. Se trata de una estrategia que permite seleccionar de manera deliberada personas, eventos o escenarios particulares con el objetivo de obtener información relevante a los fines de la investigación. Entonces, el investigador selecciona según criterios teóricos, metodológicos, unidades de análisis, puesto que son a los que permiten dar respuesta a su pregunta de investigación. Un investigador puede querer conocer las diferentes trayectorias laborales de comunicadores sociales egresados en determinado año que se desempeñan hoy en ámbitos institucionales diversos, buscando conocer las similitudes y diferencias según sean mujeres o varones. Entonces, cómo se trabaja en un enfoque desarrollado por Pierre Bourdieu, delimita de manera teórica los ámbitos en los que se podría localizar a diferentes sujetos para su estudio. Entonces, Pierre Bourdieu habla de campos sociales, los define como espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Las mismas se representan a la aprehensión sincrónica como sistemas de posiciones y de relaciones entre posiciones, a los cuales están ligados cierto número de propiedades analizables independientemente de las características de quienes las ocupan. Estas propiedades son
los intereses propios de ese campo o el capital específico que estructura el campo. Entonces, una distribución dada del capital específico que se disputa, el cual ha sido acumulado en el curso de luchas anteriores y orienta en la actualidad las estrategias de los agentes. Agentes que reconocen las reglas del juego y lo consideran digno de ser jugado, una lucha por conservar o por transformar el campo de fuerzas establecido. Bourdieu entiende que existen diferentes campos sociales, tales como el campo académico, científico, mediático, escolar, el campo estatal. Entonces, al mismo tiempo, algunos estudios establecen que tanto las trayectorias como los posicionamientos de los agentes dentro de los campos no son iguales, según se trate de mujeres o se trate de hombres. Entonces, el investigador se propone construir un muestreo que responda a los intereses teóricos. En este sentido, se plantea estudiar, por ejemplo, a 8 comunicadores, una mujer y un hombre, entonces que se encuentran actualmente trabajando en el campo mediático. Una mujer y un hombre que se desempeñan actualmente en el ámbito escolar, una mujer y un hombre que se desempeñan en el ámbito académico, en el ámbito científico, en el ámbito estatal. Entonces, aquí lo que importa no es la cantidad de sujetos, ni generalizar los resultados de la muestra al total de la población como es en el muestreo probabilístico, que lo que busca es una muestra representativa y lo que busca es generalizar los resultados al total de la población. Sin embargo, el muestreo no probabilístico entonces no busca generalizar los resultados a la población. Lo importante es responder a las preguntas teóricas y se delimitan con antelación las variables de interés y los sujetos que se buscarán siguiendo esos criterios. El muestreo bola de nieve es muy utilizado en estudios etnográficos, pero y al mismo tiempo resulta una opción muy combinable con otras modalidades de investigación y con otros tipos de muestreo como el teórico, desarrollado fundamentalmente por Glasser y Straub. El muestreo a criterio del investigador visto en párrafos anteriores. En los estudios etnográficos resulta indispensable para los investigadores establecer buenas relaciones con una persona dentro de la comunidad que se pretende estudiar. Estas personas se denominan informantes y generalmente facilitan el acceso al campo y al mismo tiempo brindan información acerca de a quienes se puede entrevistar para ir ahondando en aquello que interesa conocer. Lo importante es, en palabras de Taylor y Bogdan, conocer a algunos informantes y lograr que ellos nos presenten a otros. Básicamente, en eso consiste el muestreo bola de nieve. Esta técnica es tan frecuente en estudios etnográficos, también puede traspolarse a estudios de tipo no etnográfico. Si pensamos en el ejemplo mencionado arriba, relacionado con el muestreo a criterio del investigador, podemos decir que, por ejemplo, una persona conocida y experta en la temática nos sugiere entrevistar en primer lugar a un hombre que ella conoce que regresó el año pasado elegido para la investigación y que se encuentra hoy trabajando en un medio de comunicación. Entonces, tras entrevistar a este hombre, le preguntamos si no conoce a una mujer de su misma cohorte que esté también trabajando en el ámbito mediático y que pudiera estar dispuesta a dar una entrevista. Nos recomienda una determinada persona, entrevistamos a esta persona y ella nos sugiere a otra y así sucesivamente. En eso constituye el fundamento del muestreo tipo bola de nieve. Entonces, es un muestreo no probabilístico. Entonces, otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es el muestreo no probabilístico más utilizado en estudios de opinión o de mercado. Se trata de un caso especial de muestreo
a juicio del investigador. Entonces, eh, algunos autores como Mainz-Horn y Hafner en 1992 consideran a este muestreo, el muestreo por cuotas, como una técnica afín al muestreo aleatorio. Si el investigador conociera cómo se distribuyen todas las variables en una población, podría extraer una muestra, entonces, cuantificadas, representativas del total. Sin embargo, esto resulta en principio imposible. Entonces, para extraer un muestreo por cuotas es necesario, en primer término, conocer cómo se distribuye o caracteriza un reducido número de dimensiones, las de interés para el estudio, en el total de la población que se quiere estudiar. Esta información puede extraerse de censos, estadísticas oficiales o de listados completos. Entonces, si se pretende realizar un estudio en el área de comunicación social con el objetivo de conocer las preferencias de consumo mediático, televisivo, de determinados subgrupos de población, se puede diseñar un muestreo por cuotas controlando determinadas características de los elementos del total de la población objeto de estudio. Por ejemplo, tipo de empleo, sexo y edad. Lo primero será acceder a un censo de la población e identificar la proporción de sujetos que se ubican en cada una de las intersecciones y cruces de las categorías de las variables de interés. Por ejemplo, las proporciones halladas en la población total pueden ser las siguientes. Entonces, tenemos nosotros acá en relación de dependencia, tenemos hasta 20 años, 21 a 30 años, 31 a 40 años. Entonces, de esa manera, tenemos algunas características que vamos analizando. Si se quiere extraer una muestra de 500 sujetos, su composición deberá corresponderse en números absolutos y relativos a los valores proporcionados en la tabla de arriba. Entonces, ahora bien, antes de hacer cualquier otro procedimiento, eh, habrá que determinar cuántos grupos de personas serán necesarios para realizar la encuesta. En el caso que analicemos la variable sexo, tiene dos categorías, la variable edad, 4, y la variable tipo de empleo tiene 3. Multiplicamos 2 por 4 por 3 y tenemos 24. Esto en referencia a esta tabla que se puede ir observando acá. Entonces, de esa manera, el investigador necesita 24 grupos de personas diferentes para poder controlar las tres características relevantes para su estudio. En este caso, que sería sexo, entonces edad y también tipo de empleo establecidas en esta tabla. Entonces, de esa manera, tenemos nosotros si se quiere saber cuántas mujeres de hasta 20 años desempleadas deberemos encuestar, habrá que multiplicar n o tamaño de la muestra, en este caso 500 sujetos, por la proporción que en este caso es 0,5. Entonces, si queremos estudiar específicamente esa característica, nos da 25. ¿Cuántas mujeres de entre 31 y 40 años trabajan en relación de dependencia? Se tiene que multiplicar por 0,1 y así sucesivamente, entonces, para representar a ese subgrupo de población. Entonces tenemos nosotros las características. El investigador, por ejemplo, tiene 5 encuestadores y decide que cada uno de ellos encueste a 100 sujetos. Entonces, en estos 100 sujetos elegidos por cada encuestador, deberán respetar las proporciones poblacionales expresadas en la tabla 1. Entonces, de esa manera, en el muestreo, el encuestador escoge a la persona a entrevistar en función de si éstas responden o no a la combinación de características de sexo,
de características de empleo, de características de edad. Entonces, por ello se sostiene que su dinámica es diferente a la del muestreo aleatorio. Entonces, de esa manera, eso es todo por hoy. Muchas gracias.